bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios. Mantengamos bien impreso en nuestra mente lo que dice el Divino Maestro. En nuestra paciencia poseeremos nuestra alma. Qué curioso pensamiento el del Padre Pío para hoy. Estimados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a Navegando en la Palabra. Con este pensamiento empezamos hoy nuestras reflexiones, nuestro momento cotidiano de reflexión, de discernimiento de la voluntad de Dios y de estudio y conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero aquí hay un pensamiento: en nuestra paciencia poseeremos nuestra alma, como queriendo decir, entre más pacientes seamos, entre más confiemos en Dios, más dueños de nosotros mismos. O sea que una persona que pierde sus estribos es una persona que no está confiando en Dios. Tal parece que sí. Dice: mantengamos bien impreso en nuestra mente lo que dice el Divino Maestro. En nuestra paciencia poseeremos nuestra alma. Somos dueños de nuestras decisiones, pero entre más confiemos en el amor de Dios, más autodominio podemos llegar a tener. A veces me consultan mucho sobre el autodominio, el autocontrol. Personas que se exasperan demasiado, que tienen unas emociones muy frágiles, pero frágilmente explosivas. Pues miren, aquí hay una pauta. Cuando confiamos en Dios es cuando más control tenemos del corazón, la mente y las emociones. Qué bonito pensamiento. Entonces vamos ahora a invocar juntos al Espíritu Santo para empezar nuestro programa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas en nosotros esa misma luz de la palabra, Cristo, palabra encarnada, el Verbo eterno. Que esta luz maravillosa del Verbo eterno de Dios resplandezca también en nuestros corazones y nos ayude a iluminar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Hoy dirigimos alabanza con el Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Con este salmo, Señor, sabemos que tú estás de nuestra parte, que no has dejado que nuestros enemigos se apoderen de nosotros o de lo nuestro. Con el pueblo de Israel proclamamos este salmo reconociendo que hemos pasado dificultades, también nos asaltaban los hombres, también ardía la ira del mundo. De hecho, creo que todavía arde esa ira en contra de la fe, de lo que es bueno, de lo que es bello y verdadero. Todavía la ira del mundo arde contra la verdad, la única verdad que es Dios. Por eso seguimos enfrentándonos a los males de este mundo, pero tú estás de nuestra parte, Señor. Nos habrían llevado estas aguas torrenciales del mundo de hoy, nos habrían llevado lejos, pero tú no nos entregaste al maligno, no nos entregaste a los malvados, no somos presa de sus dientes. Tú rescatas nuestra vida, Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Así es, muchas trampas hay en el mundo, pero los que confiamos en Dios somos librados. Con este salmo seguimos pidiéndote, Señor, esa gracia. Líbranos de tantas trampas, de tantos males. Con todos los navegantes, hoy te pedimos, Señor, que nos libres de esas aguas torrenciales, que nos libres de los dientes de esas fieras, que nos libres de las manos de los malvados enemigos. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida esté únicamente en tus manos y que puedan llegar a buen término todos nuestros proyectos. Amén. Ahora vamos a examinar la carta de navegación para hoy. En la primera lectura, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 a 18. Y en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Esas son las citas bíblicas. En el Evangelio, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Y en la primera lectura, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida después de la muerte. Ahí entendemos entonces el porqué de ese salmo de hoy, el Salmo 123, salmo agradeciendo a Dios que nos libró de las garras del abismo, de la muerte, del maligno o del mal. Vamos a escuchar entonces la primera lectura que la proclama nuestra navegante Sandra Janet Benavides desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entremos pues en esta lectura. Vamos parte por parte. Ya escuchamos el texto, pero vamos nuevamente a repetirla mientras la meditamos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal. Es una exhortación
es una petición que hace el apóstol a nombre de toda la iglesia, pero más bien a nombre de Dios, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal. Pero un momento, si hablamos del cuerpo mortal, es la materia, porque es que hay pecados que son solo en el pensamiento y pueden ser mortales, otros solo en los sentimientos, pueden ser mortales o veniales. Hay pecados más internos, pero no tanto operativos, pero hay pecados materiales, los cuales realizamos por medio de nuestro cuerpo. Pero dice que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, o sea que el pecado de alguna manera se apodera del cuerpo. Entonces pensemos en todos los pecados que se cometen con el cuerpo. Para ello simplemente vayan a los sentidos, a las potencias humanas y a aquellos impulsos internos que mueven a la acción. Propiamente dice aquí, sometiéndose a sus deseos, que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Ya sabemos entonces, pecados que se cometen materialmente con el cuerpo. Materialmente, por ejemplo, podemos empezar como con la ley de Moisés para que no se nos olvide, con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tenemos unos mandamientos que se refieren más a la relación con Dios, pero que operativamente con el cuerpo es algo que hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, sobre amar a Dios sobre todas las cosas. Hay muchas cosas que hacemos que contradicen ese mandamiento o que dejamos de hacer, como quien falta a la misa del domingo. No fue a honrar a Dios con su presencia física, llevando su cuerpecito delante de Dios en el templo, a la Santa Misa. Pecados de acción, pecados de omisión, como también hay de pensamiento y de palabra, pero hay muchos de obra y de omisión. Seguimos. Honrar a padre y madre, lo encuentro también allí. Entonces, hay cosas que hacemos por nuestros padres, una obra de caridad, un favor, un mandado, un servicio, una ayuda, es material. Tú puedes ir a ayudar a tus padres en algo, en el hogar, en el oficio de la casa, en el aseo, o simplemente una obra de caridad con ellos, ayudándolos en sus enfermedades, necesidades y dificultades. Es algo material honrarlos. Dejarlos de honrar también es material, porque no vas donde ellos, no ayudas. Hay algunos casos donde hay dificultades con los propios padres. Bueno, Dios conoce cada caso, pero este mandamiento es transversal para todos los cristianos, honrar a padre y madre. Luego, no matar, pues se mata también con las manos, es algo que hacemos activamente. Bueno, Dios nos libre. No sé si algunos navegantes han cometido asesinato, espero que estén muy arrepentidos, que no lo vuelvan a hacer. Pero es algo muy grave, también se hace con el cuerpo. Sobre todo, aquí nos hablan del 6º mandamiento, la fornicación, todos los pecados sexuales o pecados de impureza. Ellos involucran también todo el cuerpo, mezclan sentimientos, impulsos, instintos con pensamientos, pero también con acciones que involucran a todo el cuerpo. Es un pecado envolvente que los padres de la iglesia, los grandes expertos en espiritualidad en la iglesia dicen también que este pecado de la carne se queda directamente en el cuerpo haciendo daño, mucho daño. Luego pasamos al robo, el 7º mandamiento. El robo también es materialmente algo que se quita, que se sustrae y que no nos pertenece, o apropiarnos de algo que no era nuestro, también está en esa categoría. Bueno, no sé si la mentira caiga dentro de lo material, y luego viene la codicia de los bienes ajenos, y también algo relacionado con la vida afectiva, que es el 9º mandamiento, no desear la mujer del prójimo. Relacionado también el cuidado material a nuestros compromisos, como personas consagradas o personas casadas o personas que ya están en una relación. Entonces es el cuidado de una misma relación que debiera dirigirse hacia la santificación de las personas. Y el 10º es la misma codicia, que puede terminar en el 7º mandamiento, que es el robo. Parecen más bien relacionados. Entonces fijémonos que nuestro cuerpo entero puede ser instrumento de injusticia. Las palabras, miren, la palabra solo es palabra, pero pueden causar daños materiales.
un chisme o palabras ofensivas que llevan a otra persona a una reacción violenta y desmedida. Nuestros miembros pueden ser instrumentos de injusticia. Entonces dice San Pablo, ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Entonces San Pablo aquí dice, miren, ustedes estaban en ese estilo de vida, haciendo todo tipo de maldades, pero hay que reconocer que Cristo por su muerte los salvó a ustedes de la muerte. Esa es la enseñanza de San Pablo hoy. El Señor vino a morir y la muerte de Cristo significa que el pecado es algo muy grave. Si el pecado no fuera grave, pues Jesús no habría venido a morir y de tal manera que murió en la cruz, con semejante tortura. Si no fuera grave el pecado, ¿ustedes creen que Cristo habría muerto o de esa manera? Como existe la muerte de Cristo en la cruz, debemos entender que el pecado es muy grave y que produce la muerte. La muerte de Cristo nos salvó a nosotros de la muerte eterna, consecuencia del pecado. Por eso San Pablo dice, por favor, si ustedes creen en Jesús, si creen que Él vino, si creen que murió para salvarnos, se podrán salvar. Pero creyendo que Él ha venido para salvarlos, también entonces debemos actuar en consecuencia, actuar de acuerdo a esa misma muerte. Por eso hay que ofrecer a Dios toda la vida, todo el cuerpo, el alma, todo nuestro ser, a Dios, como quienes hemos vuelto desde la muerte. Hemos vuelto de la muerte, hemos sido rescatados del poder de la muerte. Y rescatados, aquí estamos. Como rescatados, no entreguemos entonces la vida, el cuerpo, a las cosas del mal, a las cosas del mundo. Hay que entregar la vida solamente para Dios, consagrándole todo nuestro ser. El pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes, pues no están bajo ley, sino bajo gracia. De esto hemos venido hablando recientemente. El pecado no puede dominarnos porque cuando estábamos en la ley, los judíos, los hermanos judíos, en la ley, sí el pecado los dominaba, los llevaba directo a la muerte, pero ahora estamos bajo la gracia, lo que significa que siempre está la oportunidad de hacer lo correcto, de actuar bien delante de Dios y delante de los demás. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? Es decir, bueno, entonces como estamos en la gracia y Dios ya nos puede perdonar, ¿vamos a pecar? En absoluto. Dice San Pablo, en absoluto, no vayan a pensar así, que porque estamos en la misericordia y en la gracia, entonces podemos pecar libremente. Nunca. ¿No saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte o bien de la obediencia para la justicia. O sea, ¿no saben que cuando ustedes pecan, se hacen esclavos del pecado para la muerte? Pero cuando le obedecen a Dios, le sirven a Dios y tendrán en ustedes la vida. Le sirven a Dios por obediencia para la justicia. Cuando se ofrecen a alguien como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Por eso dice San Pablo, miren, sí estamos en la gracia, pero si volvemos a pecar, quedamos esclavos del pecado. Entonces no es que podamos pecar libremente, hay que entregarnos a Dios. Gracias sean dadas a Dios porque eran esclavos del pecado, mas han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados. Liberados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. O sea, gracias sean dadas a Dios porque ustedes, o sea, todos nosotros los creyentes, aceptamos esta doctrina, aceptamos a Jesús. Por esa aceptación, Él nos ha redimido, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, para que por la obediencia a su palabra consigamos la vida eterna. En síntesis de esta lectura, hoy te dice el Señor que tu vida, todo tu cuerpo, todo tu ser, debe ser para Dios. No debes emplear tu vida, tu cuerpo, las potencias de tu ser para otras cosas, porque entonces te vas a devolver al pecado, lo cual va a causar en ti la muerte. Ya vamos todos para el cielo, por lo cual estamos apartándonos de la influencia del mal para quedarnos únicamente con el Señor. Ya dimos gracias a Dios porque fuimos liberados de la esclavitud del pecado que produce la muerte. Ahora estamos en la gracia que produce la vida. Y Dios tiene paciencia con nosotros, nos va ayudando a liberarnos de la influencia del pecado. No somos esclavos del pecado en el sentido de que
Cuando creemos, confesamos a Jesús, nos confesamos nuestros pecados, comulgamos, o sea, recibimos los sacramentos, ahí tenemos ya la vida de gracia. Pero si nos devolvemos, el pecado empezará a ejercer nuevamente su dominio y su esclavitud sobre nosotros. Por lo tanto, debemos estar atentos para quitar lo que no es del reino de Dios y poder conservar en nosotros esa auténtica libertad, la de los hijos de Dios. Ahora vamos a escuchar el Santo Evangelio de hoy, Lucas 12, 39 al 48. Lo proclama Adela Medina desde Perú. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miremos entonces cómo el Señor nos refuerza esta idea que San Pablo ya nos presentó. Dice Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Comprendan que si supieran cuándo viene el ladrón, pues el dueño haría frente, no le permitiría. Pero ¿qué es lo que pasa? Debemos estar preparados, porque a la hora que menos lo pensemos, viene el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que no sabemos cuándo será el momento de nuestro juicio. No sabemos en qué momento Dios nos va a reclamar por nuestra conducta. Por eso siempre debemos estar alerta. ¿Y qué es estar alerta? Es quitar el pecado de la vida para vivir en la gracia completamente. Permanecer en el seguimiento de Jesús, estar atentos en confesión, en oración, recibiendo la palabra, la Santa Comunión, la vida espiritual, la vida comunitaria en las pequeñas comunidades o en los grupos pastorales, grupos apostólicos, grupos de oración. Es estar alerta, atentos. Hacia afuera, todo este trabajo espiritual, y hacia adentro, buscando ese apego al pecado para quitarlo. Porque aquí la cuestión es que todos nosotros rechazamos el pecado, pero públicamente. Mi pregunta es, en el corazón y de manera interna, ¿sí lo estamos rechazando? Por eso, hermanos, busquemos ese apego al pecado para poderlo quitar. Eso es lo que nos puede llevar a la condenación, lo que nos puede dejar mal delante de Dios, el apego al pecado. Deberíamos rechazar hasta el más mínimo apego. Busquemos dentro de nosotros esos apegos al pecado y pidámosle a Dios todos los días para podernos liberar de esos apegos, porque el apego al pecado finalmente nos va a hacer perder la vida que Dios nos ha regalado con su muerte en la cruz. Le pregunta Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Es decir, Señor, ¿te refieres a que nosotros los discípulos todavía no estamos preparados, no estamos listos? ¿O lo dices por los otros, por los que no han cambiado y los que no te están siguiendo? Dice Jesús: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre? Bienaventurado el criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose bien.
lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero el criado que dice para sus adentros, tarda el Señor en llegar, y empieza a hacer cosas malas a los demás, entonces el Señor llegará, lo castigará con rigor. Llegará el Señor cuando menos lo espera, el día que no espera y a la hora que no sabe, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Miren que el Señor no le dice a Pedro, sí Pedro, me refiero a los que no creen, o solamente a los discípulos, no, se refiere a todos. A los que están lejos, pues porque no han llegado a la contemplación de la verdad, y a los que están cerca, porque deben perseverar. O sea, los que somos discípulos de Jesús no estamos salvados todavía, automáticamente no. En teoría sí, si somos realmente discípulos, pero no automáticamente con el hecho de decir, sí, yo sigo a Cristo. No, se realiza en la vida la voluntad de Dios y así es como estamos seguros de la salvación. Pero es a la hora que menos lo esperamos. Llega el Señor de repente, no sabemos cuándo, lo esperamos, eso sí. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocer la voluntad del Señor ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Es decir, los que no saben acerca de la fe, pues tendrán también sus problemas, pero más grave es para quien conoce la voluntad de Dios y no la aplica. De ahí la última frase del Evangelio: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Pedro quería sacarse en limpio. Señor, ¿lo dices por los que no creen, por los grandes pecadores, o nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y Jesús dice, al que más se le da, más se le exige. Hermanos, es muy claro que cuando ya conocemos la santa doctrina, cuando ya conocemos el Evangelio y lo que quiere Jesús de nosotros, miren, es que ahí lo dice, en la lectura de hoy lo dice. O sea, Dios lo que quiere es que ustedes se consagren a Él completamente. Ya conociendo lo que Dios quiere, su voluntad, su palabra, es mucho más grave rechazarla. Por eso la insistencia de la Iglesia, de los apóstoles, de los santos, de todos, de los predicadores, de los pastores de la Iglesia. Cuidado, porque conociendo ya lo que nos pide Cristo, si lo rechazamos, eso será un pecado más grave que aún el de aquellos que todavía no lo han conocido. Si ya conociste a Jesús, tienes la obligación de seguirlo para poderte salvar. Ya no puedes mirar a otra parte, ya no puedes retroceder. Tienes que obedecerlo. El que obedece es el que se salva finalmente. Esa es la meditación de hoy y ahora los invito para que leamos un poco más, un capítulo más de la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto».
Dicho esto, se volvió, vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Al atardecer de aquel día, primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos. Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con ustedes. Luego se dirigió a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este era el capítulo 20 de este Evangelio. Muy feliz es el capítulo de la resurrección. Que estas palabras que hemos escuchado del Santo Evangelio nos motiven a continuar conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, y particularmente hoy esta palabra nos ayude a valorar la nueva vida que Él nos ha alcanzado con su resurrección. Ahora vamos a estudiar un poco más sobre la época de Jesús con el cuadrante. Continuamos la lectura del capítulo 9 del tomo 2 de El Cuadrante, un sábado en familia. Cuando terminaron, Livia se dirigió a Elena y Néstor. Ahora cojan una vela cada uno y se la ponen delante a mamá para que las encienda. Parecían los niños más felices del mundo, peleándose por ser el primero en tener la vela encendida, pero Livia se las quitó pronto de las manos y las colocó sobre la mesa. Ahora hay que preparar la mesa, para que cuando vuelvan papá y el abuelo se la encuentren muy bien puesta. Ni Jesús hubiese hecho un milagro tan grande. Elena y Néstor, que nunca se molestan por poner nada en su sitio, colaboraron entusiasmados en la preparación y la mesa se fue llenando de bandejas con muy buen aspecto. Merecía la pena bañarse, le comenté a mi padre. Cuando terminaron, Livia se dirigió a nosotros. Ya pueden entrar. Moisés y Aarón habrán envidiado la solemnidad con que lo hicimos, como si viniésemos transfigurados por la liturgia sinagogal más piadosa. Todos nos recostamos en el triclinio. Lo que hemos hecho mientras estaban fuera es la primera parte de la ceremonia. Ahora viene la cena, que comienza bendiciendo una copa de vino y un trozo de pan. Eso es lo que hacemos en la comunidad el día del Señor, comentó Elena. Claro, porque Jesús era judío y se lo habían enseñado en su casa. Andrónico, ahora eres tú el protagonista. Llena esta copa de vino.
La idea de repetir los mismos gestos que haría José en su casa, los que hizo Jesús con sus discípulos, me impresionó fuertemente. Nunca he llenado una copa con tanta emoción, casi se me derrama. Ahora cógela en tus manos y repite conmigo: Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. Bebe un poco y pásala para que bebamos los demás. ¿Los niños también?, preguntó Lucila. No, son muy pequeños. A mí no me gusta el vino, comentó Néstor. Yo quiero limonada. Elena le dio un codazo. Tú te callas. Pasamos la copa. Instintivamente nos quedamos serios, igual que cuando bebemos el cáliz del Señor. Livia lo advirtió enseguida. No hay que ponerse serios. Esto es una cena en familia, no es el recuerdo de la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso no importa que los niños hablen todo lo que quieran. Afortunadamente, Elena y Néstor no aprovecharon el permiso que se les daba y Livia pudo continuar su explicación. Ahora, Andrónico, tienes que pronunciar la segunda bendición, que es más larga. Fui repitiendo con ella: Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mostrado tu misericordia. Por amor nos has dado en herencia tu santo sábado, memorial de la creación y primer día de fiesta, memorial de nuestra salida de Egipto. Nos has elegido entre los pueblos para santificarnos, y por amor nos has dado en herencia tu santo sábado. Bendito seas tú, Señor, que santificas el sábado. Ahora coge el pan y pronuncia la tercera bendición. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Pártelo y dale un trozo a cada uno. ¿A los niños también? Claro, ¿con qué van a comer? Elena y Néstor levantaron sus manos enseguida, deseosos de ser los primeros en recibir el pan. Pero esta escena cotidiana que a veces me irritaba durante las comidas tenía ahora un sentido nuevo. El recuerdo de la última cena de Jesús volvió a mi memoria. Estas tres bendiciones constituyen la segunda parte de lo que se llama el Kiddush. Ya podemos empezar a comer. ¿No tengo que hacer nada más? Me había gustado mi papel de protagonista y me sentía un poco decepcionado de que acabase tan pronto. No, ya está todo. Cenas como aquella en que nos reuníamos los 6 no eran raras en mi casa, aunque fuesen más sencillas, pero teníamos una sensación distinta de día de fiesta. ¿Por qué no repetimos esto todas las semanas?, propuso Elena. Porque hacemos una cosa muy parecida al Día del Señor, pero no lo hacemos en casa. A mí me gusta más que sea en casa, en la comunidad me aburro. Además, no nos dejan coger las velas ni preparar la mesa, la apoyó Néstor. Yo les permito que me ayuden a poner la mesa todos los días. Esa perspectiva no les atrajo tanto y se callaron. Fue una cena larga, agradable, uno de esos ratos que nunca se olvidan. Cuando acostamos a los niños volvimos a reunirnos con mi padre y Livia. El ritual del Shabbat no termina aquí. A la mañana siguiente se acude a la sinagoga, que es lo que dicen los evangelios que hacía Jesús. Se empieza rezando unos salmos, luego se lee un trozo de la Torá y se termina con otras oraciones. Aparte de la Torá, preguntó mi padre, ¿se pueden leer también textos de los profetas? ¿Por qué lo dices? Porque Lucas cuenta que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret un pasaje de Isaías. Livia se quedó dudando. No sé, yo siempre he oído decir que se lee la Torá. A lo mejor la habían leído antes. O a lo mejor Jesús cambió la Torá por Isaías, propuse. Como le gustaba desconcertar a la gente, cualquiera sabe. Livia cortó nuestras hipótesis. Entre las oraciones finales hay una muy famosa que me recuerda bastante a la oración del Señor. Se llama el Kaddish. El otro día no hablaste de ella, porque no me acordé. Además, el otro día les hablé de las oraciones que se rezan en familia. Esta es típica del sábado en la sinagoga. Hasta aquí leemos por hoy, mis apreciados hermanos. Miren qué bonito, aprendimos cómo es esa cena de los judíos, la Pascua. Seguiremos profundizando en ella. Recuerden dar like a este video y compartir con todos sus contactos. Inviten a más personas para que suban a esta barca y para que se suscriban a nuestro canal. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros. Bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra.
Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios.